En clases anteriores estuvieron viendo cómo era la neurona, estuvieron viendo las células del sistema nervioso, vieron que la neurona estaba formada por un cuerpo o soma, que tenía prolongaciones que se llaman dendritas, las prolongaciones que van a recibir la información que viene de otras neuronas, que tiene una prolongación que es el axón, que se une al soma a través del cono axónico, y que en el extremo del axón vamos a encontrar el botón terminal, y ese botón terminal está lleno de vesículas cargadas de neurotransmisores. Es bastante compleja, como ven en esta imagen, porque tiene un montón de proteínas, de bombas, de sitios de recaptación de los neurotransmisores. Las neuronas pueden tener diferentes formas, algunas pueden ser muy ramificadas en su parte dendrítica, otras menos ramificadas. Para tener una idea más o menos de cuál es la complejidad que presenta el sistema nervioso y cuál es la complejidad que presentan estas células, pensémoslo de esta manera. Una galaxia promedio tiene 100.000 millones de estrellas, el cerebro aproximadamente tiene 100.000 millones de neuronas, y cada una de esas neuronas puede tener hasta 10.000 conexiones. Así que el número de conexiones que se pueden presentar adentro del cerebro, de un cerebro promedio, de un cerebro normal, excede por mucho la cantidad de átomos en el universo. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de las neuronas, estoy hablando de las conexiones que son capaces de hacer esas neuronas. Cuando vieron los tipos de células, vieron que en el sistema nervioso central estaban preferentemente las neuronas y que había otras células que acompañaban a este cortejo. Unas eran los astrocitos, que son como los obreros del sistema nervioso. Las otras son las células de la microglia, que son como el ejército, como la policía del sistema nervioso, que algunas neuronas del sistema nervioso central estaban rodeadas por vainas de mielina que estaban formadas por unas células que son los oligodendrocitos. También vieron que en el sistema nervioso periférico esas vainas de mielina estaban formadas por las células de Schwann en vez de por los oligodendrocitos. También vieron que los astrocitos cumplían varias funciones. Algunas de ellas tienen que ver con la homeostasis cerebral, porque sostienen a las neuronas y las proveen de nutrición. Los astrocitos contienen gránulos de glucógeno en su interior y con eso van a proveer energía a las células cuando la energía escasea. La otra función que tienen los astrocitos es que vinculan a neuronas con neuronas. Son muy importantes en la formación de la sinapsis y en las conexiones entre las neuronas. También van a vincular a las neuronas con los capilares y van a formar parte de la barrera hematoencefálica. Acá lo que vemos, por ejemplo, es una célula, es un astrocito que está emitiendo prolongaciones que rodean un vaso sanguíneo, y cuando tenemos muchos astrocitos haciendo lo mismo, esto forma una barrera que es prácticamente impermeable a la mayor parte de las sustancias que circulan por la sangre. Por eso se habla de que la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo constituyen un santuario, porque hay muy pocas sustancias que pasan hacia el interior del líquido cefalorraquídeo desde el plasma. En cuanto a las células de la microglia, las funciones principales eran la fagocitosis de otras neuronas o de invasores en el sistema nervioso, que son las encargadas de la respuesta inmune preferentemente en este lugar, y que tienen una función sumamente importante cuando eliminan sinapsis, eliminan conexiones o eliminan neuronas. Y en general esto tiene que ver con un mecanismo que se llama poda neuronal, que es que cuando las neuronas no están funcionando, no están conectadas, no están interactuando entre sí y no hay actividad neuronal, generalmente esas sinapsis que están formadas o esas neuronas son eliminadas. En el sistema nervioso central teníamos los oligodendrocitos formando la vaina de mielina de los axones de las neuronas, y en el sistema nervioso periférico teníamos a las células de Schwann. La importancia de la vaina de mielina se puede ver bien en este gráfico, en donde se ve que en las que están mielinizadas, la corriente, el potencial de acción, llega hasta el final del axón, y en la otra neurona, fíjense que el potencial de acción se va como apagando, se va como perdiendo en la medida que va avanzando por el axón. Es importante esto en las neuronas que son sumamente largas, porque lo que va a permitir es que no se pierda la señal, que la señal se mantenga exactamente igual en el transcurso de todo el recorrido del axón. También vieron cómo estaban formadas las sinapsis y vieron que tenían varios componentes. Uno era la terminal presináptica, que es el extremo del axón de la neurona presináptica. Luego teníamos la membrana o terminal postsináptica, que generalmente son dendritas o espinas que emergen del cuerpo de la neurona postsináptica, y en el medio de esto estaba el espacio sináptico, que es un espacio real hacia donde se vuelcan los neurotransmisores, y ahí vemos las vesículas sinápticas esperando ser liberadas al espacio sináptico. En cuanto al espacio sináptico, las neuronas no se están tocando, que la única manera que tienen de comunicarse es a través de la liberación de químicos que son los neurotransmisores. En esta imagen lo que vemos es
Cada puntito verde y cada puntito rojo son tinciones especiales que muestran lugares en donde hay sinapsis. Fíjense que en una sola neurona, con muchas ramificaciones, la cantidad de sinapsis que es capaz de formar. Bien, en cuanto a la formación de neurotransmisores, también vieron que los neurotransmisores se forman, se sintetizan y se empaquetan en el soma, en el cuerpo de la neurona, y que son transportados a través del axón hacia el botón terminal para ser liberados en el espacio sináptico. Este mecanismo es un mecanismo bastante complejo que incluye un montón de estructuras. Una de ellas son los microtúbulos, que son como autopistas que se forman adentro de la neurona y del axón, de la mayor parte de las células, evidentemente, y que van a responder a las necesidades de transporte. También los microtúbulos son importantes para la arquitectura, para mantener la arquitectura de las células. Pero en este caso, en el caso del transporte de los neurotransmisores, los microtúbulos se van a ir formando en la medida en que sean necesarios, se van a ir ensamblando y por esos microtúbulos van a ir viajando las proteínas motoras, las kinesinas, que viajan desde el cuerpo de la neurona hacia el botón terminal, caminando y llevando a hombros, llevando a cuestas a esas vesículas cargadas de neurotransmisores que son necesarios para la sinapsis. Con cada uno de estos pasitos que da esas proteínas motoras gastan una molécula de ATP. Así que imagínense la cantidad de ATP que gasta una neurona solamente para transportar neurotransmisores hacia el botón terminal. Una vez llegadas las vesículas a la terminal presináptica, se quedan ahí esperando a que venga el potencial de acción. Cuando llega el potencial de acción, se va a producir la entrada de calcio en ese lugar y el calcio es el que va a favorecer que las vesículas se fusionen con la membrana celular y se liberen los neurotransmisores hacia el espacio sináptico. Y estos neurotransmisores van a bañar el espacio sináptico y se van a unir a receptores específicos en la terminal postsináptica. Y acá va a suceder el intercambio de iones y van a permitir que ese potencial de membrana cambie, se modifique y se produzca el potencial de acción. Luego ese neurotransmisor va a ser liberado del receptor y va a seguir diferentes caminos. Puede ser degradado por enzimas, puede ser recaptado para volver a ser reutilizado en la terminal presináptica o puede difundir hacia la sangre. Si este potencial de acción es lo suficientemente intenso, va a viajar por todo el axón. Es comprensible que sea difícil de entender este fenómeno de los potenciales de acción cuando uno lo ve solamente desde el punto de vista teórico. Pero hay un fenómeno en la naturaleza que se da varias veces al mes en el que sucede exactamente lo mismo. Una corriente eléctrica, en este caso el potencial de acción, es un flujo de carga. Y para que ocurra un flujo de carga eléctrica necesitamos que haya un desequilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Por lo general en la naturaleza las cosas son eléctricamente neutras. Las cargas positivas y negativas están constantemente compensándose, porque la naturaleza odia el desequilibrio y entonces va a buscar permanentemente equilibrar las cosas. Pero hay un fenómeno natural en el que existe la separación de la carga eléctrica y eso es una tormenta. Dentro de una nube de tormenta se están produciendo corrientes de aire que ascienden permanentemente hacia el tope de la nube y esas corrientes se están llevando a los cristales de hielo que se forman dentro de la nube, se los están llevando hacia arriba. Esos cristales de hielo están cargados positivamente y los cristales de hielo más pesados van a estar cargados más negativamente y se van a ir hundiendo lentamente en el fondo de la nube hasta que llegan a la base. Entonces estas corrientes van a separar las cargas positivas por arriba y negativas por abajo. Lo mismo va a estar ocurriendo entre la base de la nube y el piso en el que estamos nosotros, porque el suelo, la tierra, es eléctricamente neutro. Entonces va a haber un desequilibrio, una diferencia de cargas entre el tope de la nube y la base de la nube, y también va a haber un desequilibrio y una diferencia de cargas entre la base de la nube y la tierra. Ahora, como les dije, a la naturaleza no le gustan los gradientes, no le gusta el desequilibrio y va a tratar de equilibrar esa diferencia de potencial creando un flujo de corriente eléctrica. En este caso, ese flujo de corriente eléctrica son los rayos. Así que cuando te veas en el medio de una tormenta y estés mirando los rayos que cruzan las nubes de un lado para el otro, o estés viendo los rayos que caen sobre la Tierra, lo que estás viendo en ese momento son potenciales de acción. Habíamos dicho que los neurotransmisores se producían en el cuerpo de la neurona, en el soma, se sintetizaban ahí y se transportaban
a través del axón, por medio de las quinesinas, que eran estas proteínas motoras, los transportaban hasta el axón terminal, el botón terminal, y se quedaban ahí esperando en el botón sináptico hasta que llegara el potencial de acción que le permitiera liberarse. Ha llegado el momento de la verdad. Probemos tu memoria. A ver si te acordás algo. ¿Dónde está el soma? ¿Dónde está el axón? ¿Dónde está la dendrita? ¿Dónde está la terminal sináptica? Acá está el soma, acá está el axón, acá está la terminal sináptica, o botón, o axón terminal, lo que vos quieras. Acá está la dendrita, la dendrita, la dendrita, la dendrita. Entendido. Momento de la verdad certificado. Entonces, cuando se producen diferencias, De carga, de potencial, de concentración, de lo que fuere. se va a tratar espontáneamente de equilibrar esas diferencias. La forma en la que se va a compensar eso o que se va a equilibrar es a través de una descarga eléctrica. Ese mismo concepto es el que vamos a usar para entender los potenciales de membrana. Vamos a tener diferentes tipos de potenciales. Uno son los potenciales de membrana y el potencial de membrana en reposo, que es el que tiene la neurona cuando no está ejerciendo ninguna acción. Ese potencial de membrana en reposo va a estar presente en toda la neurona, a lo largo de toda la neurona. Hacemos un recordatorio de lo que es la anatomía de la neurona. Teníamos un soma, tenía las dendritas, que teníamos un cono axónico, que es un lugar importante para la neurona. Tenemos un axón que tiene una longitud variable. Ese axón termina en una terminal axónica, que es donde están las vesículas con neurotransmisores esperando para ser liberadas al espacio sináptico. Cuando hablamos de potencial de membrana, de lo que estamos hablando es que en la membrana, de un lado y del otro de la membrana, hay una carga que se mide en voltaje. Y esa carga eléctrica, ese potencial de membrana, está entre menos 60 y menos 90 milivolt. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre las cargas que están afuera de la neurona y las cargas que están adentro de la neurona, esa diferencia de cargas es de más o menos 90 milivolt. ¿Qué es lo que hace que esta membrana en su interior favorezca el ambiente electronegativo? Hay un montón de aniones adentro de la célula que no se mueven. ¿Sí? La célula está permanentemente intercambiando electrolitos y sustancias, ¿okay? Algunas con cargas positivas, otras con carga negativa, que entran y salen, pero hay algunas que no, hay algunas que se quedan ahí adentro y que viven ahí adentro permanentemente y no salen absolutamente para nada. Esos aniones, esas cargas negativas, van a ser fundamentalmente en el núcleo todos los ácidos nucleicos que conforman el ADN. Después tenemos todas las proteínas que van a estar, por ejemplo, en el aparato de Golgi, o el mismo ATP, que también tiene una carga negativa, y de ATP hay un montón adentro de la célula, más todas las proteínas que están adentro de la célula y las enzimas que están adentro de la célula, que están interviniendo en diferentes acciones celulares. Las quinesinas que mueven una cosa para otra, las proteínas que forman los microtúbulos, las enzimas que intervienen en reacciones metabólicas o en vías metabólicas dentro de la célula. Todas esas moléculas no se mueven de dentro de la célula, están permanentemente adentro y van a mantener una carga negativa constante, bastante importante. Después yo tengo algo que activamente mantiene la electronegatividad de esa célula, que es la bomba de sodio y potasio. Y lo que hace es sacar sodio de la célula y meter potasio dentro de la célula. Se mantengan más predominancia de cargas negativas dentro de la célula que positivas. Y esto está sucediendo todo el tiempo y depende de ATP. Esto es un gasto de energía constante que tiene la célula. Como cuando te está entrando agua dentro de un bote y uno está con el balde permanentemente sacando agua del bote. Lo mismo está haciendo la célula con el sodio. Entonces acá la membrana no está haciendo nada. Adentro de la membrana o adentro de la célula, la cantidad de potasio va a ser de 150 milimoles de potasio. Y afuera va a ser de 5 milimoles de potasio. Fíjense que hay una gran diferencia de concentración. Esto ya nos está hablando de algo cuando hablamos de diferencia de concentración, porque cuando se forma un gradiente, ese gradiente va a tender a estar siempre en equilibrio. Así que el hecho de que yo mantenga muy poco potasio afuera de la célula y mucho potasio dentro de la célula, en el momento que yo permita que el potasio se mueva, el potasio se va a mover rápidamente para tratar de equilibrar estas concentraciones de un lado y del otro. Con esto de que estoy sacando permanentemente sodio de la célula, yo mantengo una cantidad de sodio dentro de la célula de aproximadamente 15 milimoles de sodio intracelulares. Y afuera de la célula aproximadamente hay 145 milimoles de sodio. Mucho sodio afuera,
poco sodio adentro, estoy generando un gradiente, una diferencia de concentración, y si en algún momento el sodio puede entrar, se va a producir un movimiento rápido de esas moléculas porque hay un gradiente que se está produciendo, el gradiente tiende a equilibrarse. Hay otras concentraciones de otros electrolitos que van a estar presentes en la célula, como por ejemplo el cloro y el calcio. Del calcio vamos a hablar después, pero el cloro es importante porque el cloro sí es electronegativo. El cloro sí tiene cargas negativas y entonces el cloro también tiene importancia en el funcionamiento de la membrana y en la generación de los potenciales de acción y la regulación de esos potenciales. El cloro van a ser adentro de la célula de 5 milimoles y afuera de más o menos 125 milimoles de cloro. Como son cargas eléctricas, el movimiento de las cargas eléctricas va a generar necesariamente un fenómeno, ¿sí? Ese fenómeno puede ser o no una descarga eléctrica. Ahora, más allá de esto, ¿sí? Más allá de que tengo los aniones adentro de la célula, que tengo la bomba de sodio y potasio, que mantiene permanentemente esta electronegatividad más elevada dentro de la célula, tengo lo que se llaman canales de fuga. Los canales de fuga son como conductos, ¿sí? Son proteínas, y por los que estos electrolitos se están moviendo dependiendo del gradiente de concentración. Hace un ratito dije que si se les permite, se van a mover. Entonces voy a tener canales de fuga que van a estar permitiendo permanentemente que se produzca cierto movimiento entre adentro y afuera de la célula. Voy a tener canales de fuga del cloro, que por la diferencia de concentración, o el cloro va a tender a entrar adentro de la célula. Voy a tener canales de fuga del sodio, que por la diferencia de concentración van a hacer que el sodio entre también dentro de la célula. Y voy a tener canales de fuga de potasio, que por la diferencia de concentración van a hacer que el potasio tienda a salir de la célula. Esto está funcionando también permanentemente. No a un grado en el que produce una descarga, ¿sí? Que produce una diferencia de potencial importante como para que se produzca una descarga, pero está funcionando permanentemente, y eso también influye en el esfuerzo que tiene que hacer la bomba de sodio y potasio para estar manteniendo el sodio afuera y el potasio adentro, porque ya por mecanismos naturales que están en la célula, que son estos canales, el sodio y el potasio están entrando y saliendo espontáneamente de la célula, y entonces lo que está sucediendo en la célula, que si bien tiene un potencial de membrana en reposo de menos 90, ese potencial de membrana por momentos sube, por momentos baja, ¿sí? Dependiendo de cómo se están moviendo estos aniones, estos cationes entre la membrana, ¿sí? Va a haber momentos en los que la célula no está plana completamente, ¿sí? No está muerta, está en actividad, ¿okay? Está descansando, está en reposo, pero hay una actividad. Y esa actividad hace que ese potencial constantemente esté oscilando, ¿sí? Dependiendo de estas cargas que están entrando y saliendo constantemente. ¿Acaso no lo viste venir? ¡Aguanté! Si yo en algún momento permito que, por ejemplo, el sodio entre en grandes cantidades y que salga potasio en grandes cantidades, lo que voy a hacer es que sí, ahí se va a producir una gran diferencia de potencial, y eso la única forma en la que se va a equilibrar es a través de una descarga eléctrica importante. Esto permanentemente está amenazando con que va a descargar. Constantemente una célula que está viva, una neurona que está viva, está permanentemente dispuesta a descargar. Mientras que esto está así, en general, el mecanismo de la bomba de sodio y potasio ATPasa no permite que esto se produzca. ¿Sí? Es la que mantiene siempre las concentraciones de sodio bajas adentro de la célula. Esto sería el mantenimiento del potencial de membrana. Espero que lo hayas entendido, porque en el próximo video se te viene la noche.